Muy bien, muchas gracias por la espera. Buenos días con todos. Vamos a empezar la charla. Eh, Primero que nada, quisiera presentarme. Yo soy Edison Herrera. Vengo trabajando con la plataforma de Dynamics año 2012 aproximadamente, ¿sí? Y el día de hoy les vamos a mostrar básicamente cuáles son las ventajas de Microsoft Dynamics 365 Customer Insights, ¿sí? Pero primero quisiera poner a discusión básicamente un caso de negocio para poder ejemplificar cuáles son los beneficios y qué podemos hacer con Dynamics 365 Customer Insights. Perfecto. Lo primero que vamos a entender es que siempre para este tipo de proyectos debemos partir de los datos, ¿sí? Hacia el objetivo que queremos obtener. En este caso, por ejemplo, si fuese una empresa de seguros, quisiéramos analizar el porcentaje de incremento de siniestralidad para determinar la rentabilidad de la empresa en un periodo determinado de tiempo. ¿De acuerdo? Vamos a hacer uso, ¿sí? De ciertas preguntas que nos van a permitir tomar decisiones, ¿sí? ¿Cuáles son esas preguntas? Son las preguntas que nos van a permitir llegar a una inferencia, ¿sí? A una decisión. Por ejemplo, ¿cuáles contratos tienen mayor probabilidad de incrementar su siniestralidad en los próximos 6 meses? ¿De acuerdo? Luego, mediante el proceso que hagamos en Dynamics 365 Customer Insights, vamos a poder obtener un porcentaje, una métrica de incremento de precios o simplemente cuántos contratos, por ejemplo, deberían cancelarse en este periodo de tiempo. ¿Por qué? Porque la siniestralidad es totalmente inmanejable. ¿De acuerdo? Finalmente, vamos a inferir, ¿sí? Con el modelo si finalmente estos datos tienen sentido o no, ¿sí? Justamente vemos que Dynamics 365 Customer Insights trabaja con capacidades de inteligencia artificial y de machine learning para poder entregar esta información, ¿de acuerdo? Entonces, la inferencia podría ser si mejorará el de la compañía o, por ejemplo, si es que existió algún tipo de fraude, ¿sí? Al detectar comportamientos no comunes, atípicos de ciertos clientes, ¿de acuerdo? Ya que con el sistema vamos a tener la visión de 360 grados del cliente. Entonces, pero no olvidar que siempre nosotros partimos básicamente de los datos hacia una decisión, ¿de acuerdo? El siguiente concepto que quisiera que tengamos claro es qué significa tener un aplicativo que implementa algoritmos de Machine Learning, ¿de acuerdo? Machine Learning como tal nos habilita, ¿sí? El poder contar con aprendizaje automático de la computadora, ¿sí? Este aprendizaje lo que va a hacer es buscar patrones en los datos históricos para realizar predicciones, ¿de acuerdo? Estas predicciones obviamente se basan en realizar las preguntas correctas. Esto básicamente son preguntas que el negocio debe tener claro. Mediante eso, nosotros vamos a poder optimizar decisiones, ¿sí? A través del análisis de los datos para entregar una decisión como tal y realizar una inferencia para analizar si funcionó o no funcionó los modelos que estamos implementando. ¿De acuerdo? Lo siguiente que quisiera que tengamos claro es cuál es la diferencia entre Machine Learning versus estadística. ¿De acuerdo? Básicamente decimos que Machine Learning se basa en informática, se basa en patrones, se basa en decisiones a través de datos, sí, de data histórica, y también aprendizaje de modelos, ¿de acuerdo? Lo que en cambio la estadística como tal no lo realiza, ¿de acuerdo? Por otra parte, tenemos acá la diferencia entre Machine Learning versus artificial. Nosotros vemos que básicamente Machine Learning realiza una imitación a humana, ¿sí? En donde un agente basado en reglas trabaja con inteligencia artificial, aprendizaje con Machine Learning, decisiones basadas en datos, activación y mecánica, por ejemplo, son conceptos de inteligencia artificial. En la siguiente lámina, ¿sí? Vamos a ver un poco cuál es la funcionalidad que nos brinda Dynamics 365 Customer Insights, ¿sí?
Lo primero es que nosotros vamos a tener información del comportamiento del cliente en varios sistemas de la compañía. Por ejemplo, un punto de venta, un ERP, un sitio web, una aplicación móvil. Vamos a tener, por ejemplo, información de dispositivos IoT, etcétera. También vamos a tener datos demográficos de los clientes, ¿sí? Y datos transaccionales, por ejemplo, de las compras que realiza el cliente en un periodo determinado de tiempo. Todo esto hace que tengamos la visión de 360 grados del cliente, ¿sí? Y a su vez podemos ver acá en medio, ¿sí? Vamos a utilizar todos los canales disponibles para poder integrar esta información, ¿de acuerdo? Perfecto. Entonces, en esta lámina básicamente resumimos, ¿sí? Cuáles de las capacidades de Customer Insights para poder realizar ese procesamiento. De este lado vemos que tenemos todas las fuentes de datos, ¿sí? Nosotros vamos a conectar la información, vamos a centralizar en un solo repositorio de información. Se puede enriquecer y también obtener información de otros sistemas y mediante las capacidades de inteligencia artificial y machine learning vamos a realizar ciertas acciones para obtener el análisis de información y las de inferencias o acciones que debemos tomar, ¿de acuerdo? Eso es de qué se trata básicamente el sistema. Perfecto. En la siguiente lámina vemos un ejemplo de la vista de 360 grados del cliente en donde podemos contar con un resumen del comportamiento del cliente. Por ejemplo, cuántas solicitudes de servicio al cliente ha realizado, cuántos correos electrónicos, en dónde ha realizado compras, por ejemplo, en línea, cuántas veces ha adquirido en una tienda. Podemos tener, por ejemplo, indicadores de cuáles son las preferencias del cliente respecto a marcas, por ejemplo, y potenciales intereses, ya que el sistema al aplicar funciones de Machine Learning tiene la capacidad de encontrar similitudes o comportamientos parecidos con otros clientes. De esta manera nos puede ayudar a la gestión de ventas para predecir justamente cuál va a ser el comportamiento del cliente. ¿De acuerdo? En este momento vamos a revisar rápidamente cuáles son las capacidades del sistema y cómo se realizaría el proceso para obtener información. Bien, lo que estamos viendo en este momento es Dynamics 365 Customer Insights. Nos presenta, ¿sí? De entrada, justamente todas las opciones del menú, desde el inicio, la sección del cliente, donde vamos a poder revisar la visión de 360 grados del cliente, los segmentos, recordemos que uno de los algoritmos conocidos de Machine Learning es la segmentación, ¿sí? Esto tiene mucha diferencia con un sistema, por ejemplo, de Power BI, ya que Power BI trabaja básicamente en base a estadísticas, valga la redundancia, pero Machine Learning tiene las capacidades de aprender más allá de hacer un simple análisis. Entonces, mediante los segmentos, nosotros vamos a tener la capacidad de ubicar, ¿sí? Los diferentes comportamientos de los clientes. Con las métricas, pues aquí es donde vamos nosotros a tener, por ejemplo, el tiempo total que un cliente se conecta a uno de nuestros canales web para solicitar soporte, por ejemplo, el tiempo promedio, ¿sí? El score del cliente conectado, ¿sí? El promedio de compras, el promedio por ejemplo, si quisiéramos volver al escenario de la empresa de seguros, aquí tendríamos el porcentaje de siniestralidad. ¿De acuerdo? Mediante la parte de inteligencia, nosotros vamos a tener la capacidad de realizar predicciones, ¿sí? A través de algoritmos propios de la plataforma o si es que la compañía cuenta con un departamento de científicos de datos, aquí podemos utilizar sus propios algoritmos de Machine Learning para extender las capacidades del sistema. ¿De acuerdo? Respecto a los datos, nosotros habíamos visto que podemos extraer información de varias fuentes.
Aquí estamos utilizando un componente de Power BI para hacer la extracción de los datos como tal. Entonces, si por ejemplo nosotros nos conectaríamos al Common Data Service, asumiendo que tenemos, por ejemplo, Dynamics 365 for Sales o Dynamics 365 Customer Service implementado, nosotros vamos a simular la extracción de este sistema. Entonces, ¿cómo funciona? Nosotros nos conectamos a través de una URL y aquí seleccionamos básicamente los datos que queremos analizar. Recordemos que estos datos pueden ser de cualquier fuente y lo principal, también recordemos que el sistema trabaja en base a data histórica, ¿sí? Aquí hay una analogía de un profesor que tuve en una capacitación de Machine Learning. Este profesor se llama de apellido eh, Sabrat, sí, es un profesor del MIT, en donde él nos decía que el futuro de los datos es el futuro del presente, es el futuro del pasado. Entonces, para nosotros obtener todas esas predicciones, obviamente debemos partir de nuestra data histórica. Importante que aquí nosotros debemos hacer las transformaciones del caso, debemos depurar los datos si es que, por ejemplo, tenemos clientes duplicados, etcétera, para obtener un resultado óptimo de predicciones, ¿de acuerdo? Entonces, todo ese trabajo de limpieza de datos lo vamos a hacer acá con la sección de data Source. Luego, una vez que nosotros tenemos toda la información almacenada en el sistema, estos datos se van a almacenar en Azure Data Lake, ¿sí? Que es un servicio que está por detrás de este sistema, el cual cumple con todas las características de seguridad de la información para tener la tranquilidad de que estos datos no van a ser expuestos públicamente. ¿De acuerdo? Una vez que tenemos los datos almacenados, pues es el trabajo de consultoría, de realizar el mapeo de los datos, ¿sí? Hace encontrar características similares, ¿sí? A través de esta sección donde podemos mapear la información de las diferentes fuentes y finalmente podemos hacer merge, ¿sí? De la información, por ejemplo, si es que si hubiese datos de sistemas en donde la información está duplicada, nosotros podemos centralizar en una sola entidad. Por ejemplo, aquí podemos ver cuál es el porcentaje de los datos que están cumpliendo la información, los criterios de unificación de datos, por ejemplo, entre oportunidad, casos y, por ejemplo, si tuviésemos otra entidad personalizada de otro sistema, ¿sí? El resultado de todo esto finalmente es contar con una visión de 360 grados del cliente, como lo habíamos comentado, en donde vamos a poder determinar, ¿sí? O comprobar las preguntas que estamos realizando de entrada antes de iniciar el proyecto, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si quisiéramos hacer un análisis de cuáles son las marcas que los clientes gustan, aquí podemos ver que, pues, mayormente trabajan con Microsoft, Expose, LinkedIn, Skype, GitHub, etcétera. Y cuáles son los potenciales intereses de nuestros clientes. ¿De acuerdo? Esto así es como trabaja. Entonces, vamos para tener tiempo a pasar a las preguntas. Vamos a hacer simplemente una revisión de cuáles son las ventajas de Dynamics 365 Customer Insights para poder tener en mente. Entonces, podemos decir que nos va a permitir mejorar la productividad al enfocar esfuerzos comerciales a información que está procesada y al obtener de los clientes. Vamos a tener información relevante al segmentar personas con gustos similares. Vamos a mejorar la relación con el cliente al conocer las preferencias de compra del cliente y vamos a predecir comportamientos al tener información predictiva a través de algoritmos de Machine Learning. ¿De acuerdo? Eso es, en resumen, las capacidades que tiene Microsoft Dynamics 365 Customer Insights. Eso es lo que tenemos. No sé si es que tienen alguna pregunta para proceder a esa parte. Muchas gracias por la atención.